Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña el doctor Santiago Gómez, quien es residente de Medicina Interna de la Universidad CES, y con él vamos a discutir el tema de las infecciones por anaerobios, un tema que por muchos años ha venido siendo despreciado porque no se cultivan de manera habitual y por ende tendemos a pensar que este tipo de infecciones no existen. Contrario a esto, investigaciones y una gran cantidad de publicaciones al respecto nos han venido demostrando que son infecciones sinérgicas cuando se combinan con aerobios, principalmente en infecciones intraabdominales, en infecciones donde hay isquemia, donde hay necrosis, donde hay tejido purulento fétido y donde hay producción de gas. En estos casos siempre debemos tener en cuenta la presencia de anaerobios, aunque de rutina no los cultivemos, sobre todo para tenerlos en cuenta e incluirlos en el arsenal terapéutico que vamos a utilizar en frente de este tipo de patógenos. Además, la resistencia de estas bacterias a los diferentes antibióticos antianaerobios que tenemos disponibles y que utilizamos de manera rutinaria ha venido aumentando. De manera que todo esto nos resalta la importancia de tener que incluirlos en el abordaje diagnóstico y terapéutico de diferentes tipos de infecciones. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Santiago para que entonces discutamos este tema tan interesante de algo que para la mayoría es invisible, pero que cobra gran importancia a la hora de tener un abordaje diagnóstico y terapéutico adecuado. Muy buenos días para todos. Muchas gracias al doctor Cataño por su introducción y precisamente es el tema que nos va a traer el día de hoy, a hablar sobre los anaerobios, la importancia que va a tener. Entonces, en términos generales, el mensaje que les quiero transmitir es ese, lo que nos acaba de decir el doctor Cataño, es una infección que muchas veces es subdiagnosticada a un grupo de microorganismos que no tenemos en cuenta, pero que a la hora de desenlaces clínicos van a ser sumamente importantes, porque la mortalidad puede ser muy alta si no recibe un tratamiento adecuado nuestro paciente. Entonces, básicamente lo que vamos a discutir un poco el día de hoy va a ser unas generalidades con respecto a lo que lo que son las infecciones por anaerobios, qué son esos microorganismos y por qué se llaman anaerobios, cuál es una epidemiología a nivel mundial que se ha reportado tanto en infecciones de diferentes sitios como en bacteriemias y cuál es la epidemiología o lo poco que hay aquí en Colombia. Un poco sobre la microbiota, porque es imposible hablar de la infección por anaerobios sin tener en cuenta la microbiota humana, porque vamos a ver que es uno de los principales componentes. Posteriormente vamos a hablar sobre cuál es esa clasificación microbiológica y taxonómica que se le ha dado a los anaerobios, porque dependiendo de esto nos vamos a dar cuenta de cuál es el sitio más frecuentemente colonizado por cada uno de estos grupos, las manifestaciones clínicas que van a ser esas pistas claves que nos van a hacer pensar en cuándo hay una infección por anaerobio o cuándo no hay una infección por anaerobios y cuándo tenemos que considerarlos para tratarlo. El diagnóstico, nos vamos a dar cuenta cuáles son esas formas de diagnóstico que usualmente va a ser clínico, aunque cuando se pueda vamos a hacer un cultivo, un aislamiento etiológico. Y finalmente, un poco sobre el tratamiento. Vamos a discutir cuáles son esos antimicrobianos que tienen cobertura contra los anaerobios y dependiendo de cada grupo de anaerobios, cuáles van a ser susceptibles. Finalmente, un poco sobre esos mecanismos de resistencia que se han descrito, específicamente con el Bacteroides fragilis y su grupo. Entonces, para iniciar, tenemos que la, la, las infecciones por anaerobios se describieron inicialmente en el siglo XX. En este momento se dieron cuenta que había un rol patógeno, ya que antes se habían aislado, pero no habíamos podido demostrar que ellos también están implicados en infecciones también graves, como por ejemplo el grupo de los aerobios. Entonces aquí en este punto fue donde se les empezó a dar una mayor importancia y cada vez se fueron publicando más y más estudios al respecto sobre su rol en diferentes enfermedades. Más o menos en los años 70 y 80 se empezaron a publicar muchos más estudios sobre cuál era esa incidencia y esa prevalencia de infecciones en el medio y se empezaron a dar cuenta que habían sido subdiagnosticadas y que eran menospreciadas y en este momento es donde empiezan a utilizar múltiples métodos diagnósticos que posteriormente nos van a mostrar unas cifras un poco más reales sobre lo que realmente eran las infecciones por anaerobios. Para hablar un poco sobre los anaerobios, entonces primero tenemos que decir qué son infecciones por anaerobios y qué son anaerobios. Entonces, básicamente las bacterias las podemos clasificar en bacterias aerobias, que van a ser esas bacterias que van a depender del oxígeno que tienen en sus mecanismos de síntesis de energía la cadena transportadora de electrones y por ende van a ser completamente dependientes del oxígeno. Sin este oxígeno no van a poder sobrevivir. Son bacterias que usualmente están en diferentes sitios como en el pulmón, en lugares como la piel y que van a ser completamente dependientes. Tenemos unos que son facultativos
que estas bacterias van a ser una especie de acopladoras, van a lograr adaptarse a medios con altas cantidades de oxígeno y también a medios donde no hay una adecuada concentración de oxígeno. Y finalmente vamos a tener los microorganismos de los cuales vamos a hablar el día de hoy, que son los anaerobios. Y los anaerobios se han definido de múltiples formas a lo largo de la historia y con la literatura creciente también se han implementado diferentes definiciones. Pero en términos generales, la definición más utilizada tanto en los libros de microbiología como de infectología es de todos aquellos microorganismos que no son capaces de crecer en un medio que tenga una concentración de dióxido de carbono mayor del 10%. Y a su vez, estos se van a subclasificar en dos grupos, los aerotolerantes y los obligados. Básicamente los aerotolerantes son esos microorganismos que van a tener la capacidad de sobrevivir en un ambiente de oxígeno entre un 2 y un 8%, sin embargo no van a tener capacidad de replicarse. Y estos van a ser los microorganismos que nos van a tener más importancia clínica al día de hoy, van a estar dentro de este grupo. Y tenemos unos obligados que no pueden crecer a una concentración mayor de un 0.5% de oxígeno. Son esos microorganismos que definitivamente no pueden tener ningún tipo de contacto con el oxígeno porque van a morir. Entonces, hablando un poco más sobre la epidemiología, como habíamos dicho, en los años 70 fue que se empezaron a dar cuenta más que todo de que las infecciones por anaerobios eran importantes. Entonces, inicialmente habían trabajos que reportaban que esas bacterias por anaerobios podían ser desde un 10 hasta un 20%, teniendo en cuenta que en esta época se empezó a hacer una búsqueda muy activa y a pesar de que no era fácil aislarlos, se empezó a invertir muchos más recursos para poder identificarlos. Entonces vemos que esa prevalencia era bastante alta, la tasa de hemocultivos positivos por anaerobios era demasiado alta comparado como por ejemplo con épocas actuales. Pero vemos que por ejemplo en el año 90, en los 90 y ya llegando a los 2000, empezó a haber una disminución progresiva del número de aislamientos en los hemocultivos. Entonces muchos de los autores empezaron a postular si realmente era importante tomar hemocultivos de anaerobios, teniendo en cuenta que su aislamiento era tan bajo como menor a un 1% en algunos reportes en estos años. Entonces empezaron a decir que si realmente tenía importancia clínica, ya que muchos tenían una susceptibilidad muy predecible, y aumentar el número de hemocultivos para aerobios tal vez era un poco mejor para aumentar el rendimiento de estos microorganismos. Sin embargo, después empezaron a salir muchos estudios, como por ejemplo un estudio que se publicó en un hospital en Reino Unido, en Essex, que se tomaron aproximadamente 108.000 hemocultivos y de los cuales se analizaron muestras para anaerobios y aerobios y empezaron a encontrar unos datos muy interesantes. Por ejemplo, que esa tasa de cultivos positivos de anaerobios estaba entre un 3.7% hasta un 5%. Entonces vemos que realmente la tasa de hemocultivos positivos para anaerobios en este estudio que fue en el año 2011 no era tan baja como habían descrito antes algunos autores. Y otro estudio que se realizó en el Hospital Universitario de Madrid, más o menos también aisló, utilizó, perdón, unos 80.000 hemocultivos, donde esos 80.000 hemocultivos había una tasa de positividad de anaerobios aproximadamente entre un 2.4% hasta un 3.2%. Entonces vemos que aunque es un número no tan alto como la infección por anaerobios, no es despreciable y no era tan bajo como se había reportado previamente en estos años. Una característica muy importante de estos dos estudios era que la mayoría de los patógenos aislados en el grupo anaerobios, en estos dos, era el Bacteroides fragilis, que ya vamos a ver cuál es la importancia clínica que tiene y por qué este microorganismo es tan infeccioso, a diferencia de otros anaerobios que están en el mismo grupo. Y otro de los datos importantes era que hasta el 70% de las personas que tenían hemocultivos positivos para anaerobios eran mayores de 60 años. Entonces empezamos a describir que estas infecciones eran un poco más frecuentes en población adulta, a diferencia, por ejemplo, de los niños o de personas más jóvenes. Y finalmente, entonces, en Colombia, tenemos otro grupo, otros reportes, por ejemplo, un reporte que se hizo en la Universidad San José en Bogotá, donde nos hablaban de muestras de 154 pacientes de apendicitis, se tomaba la muestra del tejido apendicular y de las secreciones,
y se encontró que un aislamiento de anaerobios hasta de un 50% y hasta de un 83% cuando eran infecciones complicadas. De la misma forma, la mayoría de los anaerobios eran grupos de Bacteroides fragilis, pero también se aislaban otros como los clostridioides y como los peptostreptococos. Entonces, si bien no tenemos una gran cantidad de estudios en Colombia, ya más adelante vamos a hablar otro específicamente sobre los mecanismos de resistencia de bacteroides en nuestro medio también, identificamos que hay una alta proporción de infección por anaerobios, sobre todo en esos sitios que ya están colonizados, en esos sitios que sabemos que tienen microbiota usual. Entonces, hablando un poco sobre la microbiota, como dijimos al principio, la microbiota no se puede ignorar, y más cuando vamos a hablar de anaerobios. ¿Por qué? La microbiota siempre ha estado presente, pero últimamente, en los últimos años, hay dos grandes estudios, uno del microbioma, que ha venido tratando de identificar cuál es realmente la microbiota humana. Entonces, ellos lo que hicieron fue coger aproximadamente 300 pacientes y esos 300 pacientes se les tomó múltiples muestras de diferentes tejidos y por secuenciación genética, por rastreo de material genético, encontraron una gran proporción de microorganismos que antes eran completamente desconocidos y se dieron cuenta de unos datos muy interesantes. Hasta el 99% de la microbiota en el ser humano va a ser por anaerobios, lo que quiere decir que tenemos una carga bacteriana inmensa y pues tenemos un foco muy importante del cual se puede volver patógeno. Y aproximadamente unas 500 a 1000 especies de anaerobios que no se conocían y que son difíciles de aislar, que incluso se secuenciaban, pero a la hora de cultivarlos no se lograban aislar, mostrando las limitaciones que tenemos a la hora de cultivar este tipo de microorganismos. Entonces, importante sobre la microbiota y sobre el microbioma es saber exactamente en qué parte se encuentra cada uno. De los sitios más frecuentemente colonizados por los anaerobios va a ser la boca. Vamos a tener una gran proporción de anaerobios en la boca, donde vamos a tener una relación de aproximadamente 100 anaerobios por cada aerobio. El tracto respiratorio superior, que también va a tener una flora muy parecida a la de la boca, y también acá incluimos el grupo del tracto respiratorio inferior. Si bien pensamos antes que este lugar era estéril, realmente con esta secuenciación en este grupo de pacientes del microbioma nos dimos cuenta que hay una flora también en el tracto respiratorio inferior y que incluso algunas veces puede llegar hasta el alvéolo. Entonces este sitio realmente no va a ser estéril. Tenemos el tracto gastrointestinal, que a su vez lo vamos a subdividir en dos. La parte superior, que la parte superior va a tener todo lo de la boca, el esófago y el estómago, que realmente tienen una baja concentración de bacterias anaerobias debido al ácido clorhídrico y obviamente pues en los casos de los pacientes que venían recibiendo inhibidores de bomba de protones o que tenían aclorhidria, había un crecimiento de estas bacterias. Y la parte inferior, que incluía todo lo del ilion distal y el colon, y aquí es donde nos encontramos la mayor proporción de flora anaerobia, aproximadamente 10.000 anaerobios por cada un aerobio. Vemos que es una cantidad muy grande. Entonces, este va a ser la principal fuente de infección en el caso de infecciones por anaerobios. Y tenemos otros lugares como el tracto genitourinario, específicamente femenino, donde hay una relación aproximadamente de 10:1. Y finalmente, vemos que en la piel también se han aislado algunos otros microorganismos, como el Cutibacterium, que previamente se llamaba el Propionibacterium agnes. Entonces, si nos damos cuenta, hay una gran cantidad de sitios que están colonizados por los anaerobios y cada uno de estos sitios puede ser un potencial foco de infección para nuestro paciente. Cuando hay una alteración de esa membrana, se pueden infectar. Pasar toda esta gran cantidad, por ejemplo, en el colon, cuando hay una perforación de víscera hueca, a un sitio estéril como es la cavidad peritoneal. Entonces, no se nos puede olvidar que la microbiota siempre va a estar presente y que tiene una gran importancia a nivel como tal corporal. Entonces, ¿cuáles son esas funciones de la microbiota de las que juegan un papel muy importante los anaerobios? Entonces, ellas tienen una función de colonización y esa colonización va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque como ellos están ocupando los espacios libres, esto va a permitir que no ingresen bacterias patógenas y así, cuando vamos a ver cuando hay una disregulación, una alteración en esa microflora que se llama también una disbiosis,
pues podemos encontrar patógenos que usualmente no están ahí porque los anaerobios y la flora no están ocupando su sitio usual. Van a tener una función de metabolismo. El metabolismo va a ser muy importante porque hay muchos de las enzimas que tienen estas bacterias que no poseen los enterocitos, por ejemplo, el metabolismo del siloglucano, que es un carbohidrato complejo, y otras funciones como la producción de vitamina K y de sales biliares. Entonces va a tener un importante papel en ese metabolismo, y cuando hay alteración de la microflora, pues podemos tener múltiples problemas gastrointestinales como intolerancia. Inmunológico. Inmunológico en dos sentidos. El primero es que se han descrito moléculas como el polisacárido A o la lecitina, que son bactericidas, inhibiendo el crecimiento de otras bacterias que pueden ser patógenos, y al mismo tiempo hacen una especie de entrenamiento en el sistema inmune para poder evitar como tal reacción cruzada con antígenos conocidos del cuerpo. Entonces, se ha demostrado que personas que recibieron antibióticos cuando eran pequeños y tenían una disbiosis, una alteración en la flora, están predispuestos a determinadas enfermedades como la colitis ulcerativa e incluso enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y el asma. Entonces, vemos que el papel que juegan este tipo de bacterias va a ser sumamente importante, y aunque a veces se pueden volver patógenos, son necesarios en el organismo. Entonces, ya así hablando un poco sobre la microbiología, vamos a decir que primero los vamos a clasificar en un grupo muy grande, que son las bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Y esto qué va a marcar la diferencia? Es la concentración de peptidoglicano que va a tener en esa pared. Sabemos que las bacterias gram positivas van a tener una gran concentración de peptidoglicano en la pared celular, mientras que las gram negativas, su concentración va a ser mucho más pobre, ya que tiene un espacio también periplásmico. Entonces, básicamente, así es que las dividimos cuando las tenemos en el gram, y en las gram positivas, pues vamos a tener dos grupos grandes, los bacilos y los cocos. Los bacilos, a su vez, se van a dividir en dos: los bacilos esporulados o formadores de esporas y los bacilos no formadores de esporas. Entonces, para empezar a hablar un poco de los bacilos formadores de esporas, que realmente no van a ser el foco de esta charla porque hay unas manifestaciones clínicas muy grandes, una gran cantidad de manifestaciones clínicas, y no va a ser como tal el propósito, pero en general vamos a tener todo el grupo de los clostridioides. Y los clostridioides van a tener una característica muy importante, que es esa formación de esas exotoxinas, que van a tener una gran manifestación clínica, ya que son muy tóxicas y muy resistentes a diferentes medios extremos. Entonces acá vamos a tener el Clostridium difficile, el Septicum, que usualmente se va a asociar a esas infecciones de tejidos blandos, al igual que el Perfringens. Vamos a tener otros como el Tetani y el Botulinum, que van a asociarse con manifestaciones del sistema nervioso central, y vamos a tener otro como el Sordelli, que también se van a asociar a infecciones de tejidos blandos en población materna. Entonces, es una gran cantidad de manifestaciones. Sin embargo, no vamos a enfocarnos mucho en esto, ya que es un grupo aparte. Y tenemos los no formadores de esporas, que básicamente son los lactobacilos, que van a ser una población muy importante en la flora genital, sobre todo las mujeres, aunque también van a estar en otras partes como la boca. Vamos a tener los eubacterias, las bifidobacterias, el actinomyces, que va a tener a su vez el actinomyces el actinomyces viscosus y el actinomyces israeli, que van a ser como los más importantes. Todos estos usualmente se van a encontrar en la boca. Entonces, cuando pensemos en flora de la boca, vamos a pensar sobre todo en estos bacilos no formadores de esporas gram positivos, ¿sí? Y tenemos los cocos, que esos cocos gram positivos también van a ser muy frecuentes en la boca, y vamos a tener el peptococo, ruminococcus, la Finegoldia, el Coprococcus y el Peptostreptococcus.
que este va a ser el más importante y el que va a tener más significancia clínica, ya que ha sido el que más se ha aislado en los cultivos en diferentes poblaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos van a estar tanto en el tracto gastrointestinal, pero va a ser muy frecuente hallarlos también en la cavidad oral y todas las infecciones aledañas, sobre todo, por ejemplo, en el cuello, en base de la boca, incluso en abscesos cerebrales. Y tenemos las bacterias gram negativas, que también se van a clasificar de forma similar, bacilos. Entonces, dentro de los bacilos, aquí tenemos el grupo más importante y el cual vamos a hacer más énfasis, que va a ser el grupo del Bacteroides fragilis, y vamos a hacer mucho énfasis en esta población, ya que son los más patógenos. Tenemos un amplio grupo, se han aislado incluso más de 50 serotipos, sin embargo, los más frecuentes van a ser el Tetaiota micron, el Distonasis, el Ovatus, el Microbus y el Parabacteroides. Entonces, en general, los vamos a llamar como el grupo del Bacteroides fragilis. Tenemos la Prevotella, que la Prevotella va a tener dos principales representantes, que va a ser la Saccharomyces y el Gingivalis. Tenemos las porfiromonas, perdón, la Prevotella va a ser pigmentados y no pigmentados, y acá vamos a tener el dentícola, la melanogénica y la corporis, y las no pigmentadas, el Dicies y el Vivias. Y la porfiromona, sí vamos a tener los que les acabo de mencionar, la sacarolítica y la gingivalis. Vamos a tener también el Fusobacterium, que va a ser muy asociado a infecciones en cuello, y se va a dividir en dos grandes, que van a ser el Nucleatum y el Necrophorum. Y tenemos otros que son menos importantes, como la bifilia y la Suterella. Entonces estos van a ser los más importantes, algunos de ellos en el tracto superior, pero el Bacteroides fragilis va a ser el más importante a nivel de colon, y ahí es donde lo vamos a encontrar con mayor frecuencia. Y tenemos un grupo de cocos gram negativos que realmente no tienen mucha importancia clínica, que son la Veillonella y el Negativicoccus. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque dependiendo de cada microorganismo, dependiendo de este grupo, vamos a buscarlos en determinados sitios. Y hablando un poco sobre los factores de virulencia, saber que básicamente estos microorganismos van a ser patógenos por tres características. Entonces, la primera, los factores de virulencia, que van a depender tanto de las fimbrias del pili, de la formación de exotoxinas, como en el caso de los clostridioides, de las cápsulas de los polisacáridos, que en el caso del Bacteroides fragilis vamos a tener hasta 8 diferentes tipos, que van a ser una de las razones por las cuales este es tan infeccioso, entre otros, enzimas como la neuroaminidasa proteasa, que pueden degradar las paredes celulares. La sinergia bacteriana, de lo que nos mencionaba el doctor Cataño, y es un concepto supremamente importante, ya que esto es lo que nos va a hacer pensar siempre en infección también por aerobios cuando hay anaerobios. ¿Por qué? Básicamente hay dos mecanismos. Entonces, esto se va a volver un círculo y es, las bacterias aerobias van a tener una enzima que va a llamar la superóxido dismutasa, que va a permitir degradar el anión superóxido, que evita la formación de radicales libres y la destrucción de estas bacterias anaerobias por este tipo de radicales libres. Entonces, estas bacterias aerobias van a proteger las bacterias anaerobias. Y en el mismo sentido, las bacterias anaerobias van a producir el ácido succínico y los ácidos grasos volátiles. Esos ácidos grasos volátiles y el ácido succínico van a generar una función inhibitoria de la fagocitosis por parte de los macrófagos, que va a evitar que las bacterias aerobias sean fagocitadas y destruidas. Entonces ellos hacen una sinergia y permanecen en conjunto en diferentes focos. Por eso es que siempre que tengamos infecciones por anaerobios, vamos a considerar que también hay aerobios y nunca vamos a tratar un anaerobio solo. Y en este caso, pues esa formación de ácidos grasos volátiles va a ser la característica de por qué estos anaerobios van a tener un olor putrefacto. Ese olor tan conocido de estos anaerobios se ha asociado sobre todo con la producción de estos ácidos grasos volátiles de cadena corta. Y finalmente, la formación de abscesos, que va a ser una de las características también principales de los anaerobios y que se da interacciones tanto con el sistema inmunitario innato. Entonces, estas van a ser sus características principales de por qué son infecciosos. Y como les dije, pues el Bacteroides fragilis va a tener una
una mención especial, ya que tiene muchos de estos factores de virulencia y por ende es el que más se aísla en las diferentes muestras, sobre todo de bacteriemias y en abdomen. Tenemos entonces unas manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas son muy variadas. Realmente nos quedaríamos aquí todo el día hablando de las manifestaciones clínicas, pero sí podemos enfocarnos en unos puntos muy específicos para saber en cada lugar cuándo va a pensar en infecciones por anaerobios. Entonces, en el sistema nervioso central, usualmente va a tener tres posibles focos. Los abscesos bacterianos, que van a ser usualmente por por microbiota de la boca, entonces los abscesos cerebrales, y también vamos a tener como tal el epidema subdural y el absceso epidural. Todos estos, aunque si bien pueden ser por microorganismos aerobios, también vamos a considerar siempre la infección concomitante por anaerobios. En la cabeza, pues vamos a tener múltiples focos, sobre todo la sinusitis y otitis crónicas, ya que las agudas usualmente van a ser por infecciones virales y por microorganismos aerobios. En las crónicas tenemos que considerar, aunque no es una proporción tan grande, también pueden estar ahí presentes, sobre todo cuando hay una formación abundante de pus. En la boca, todos los abscesos periapicales, gingivitis, incluso periamigdalitis se han asociado con infecciones por anaerobios. En el caso de la boca, por ejemplo, está la angina de Vincent, que es una necrosis gingival y va a estar formada por anaerobios. Y en el piso de la boca, cuando hay infección del espacio submandibular y submentoniano, vamos a pensar en la angina de Ludwig, que va a estar también formada por la prebotela, por fusobacterium, etcétera, que es una necrosis del piso de la boca. En el cuello, usualmente hay uno muy reconocido que es el síndrome de Lemierre, que va a ser también por bacterias anaerobias, aunque puede ser causada por aerobias, y es una infección del espacio retrofaríngeo con una trombosis de la yugular interna concomitante. Entonces, en este escenario también tenemos que considerar esa posible infección por anaerobios. Y ya tenemos un poco más abajo, entonces en tórax, sobre todo en el pulmón, cuando hay neumonías aspirativas, vamos a pensar en infección por anaerobios, ya que la flora de la boca pues, va a caer en este sitio. En el abdomen vamos a tener, obviamente, cuando hay perforación de víscera hueca, vamos a tener toda esa microbiota que va a pasar a una cavidad estéril. Y en el tracto genitourinario, sobre todo las que no son causadas por enfermedades de transmisión sexual, principalmente en mujeres. Entonces, abscesos tubováricos, infecciones como bartolinitis, salpingitis, incluso enfermedad pélvica inflamatoria. Tenemos también en la piel, que van a ser uno de los principales causantes de esas fascitis necrosantes, y incluso en pacientes, por ejemplo, con pies diabéticos, siempre como hay necrosis, si bien mencionamos, va a ser un caldo de cultivo, entonces vamos a crecer también anaerobios aquí, y en lugares como la sangre, donde también por todos estos focos se pueden diseminar y podemos tener bacterias asociadas, incluso endocarditis. Y hay un subgrupo pues, de síndromes clínicos que son muy característicos, que son los de las bacilos gram positivos formadores de esporas, que básicamente va a ser la fascitis necrosante por perfringens, vamos a tener el tétano, el botulismo y la colitis pseudomembranosa. Entonces estas usualmente va a ser por el perfringens y el septicum, como dijimos el tétano, el botulismo por el tétani y el botulinum, y el Clostridium difficile le va a generar este tipo de manifestaciones. Si bien no vamos a enfocarnos mucho en estos, es importante conocer que también van a ser por anaerobios. Y hay unas asociaciones clínicas, sobre todo, por ejemplo, con el Fusobacterium nucleatum, que es asociado con cáncer, con adenocarcinoma colorectal, ya que cuando hay disrupción de esa mucosa, podría invadir como tal el tracto, el sistema vascular, este microorganismo, aunque la asociación todavía no está tan clara. Y con la suterela, que aunque no se puede demostrar, también se ha tratado de asociar con la colitis ulcerativa. Realmente la asociación más importante va a ser esta. Entonces, un poco más sobre el diagnóstico. Primero, para tener en cuenta,
El diagnóstico lo vamos a dividir en dos partes. Un diagnóstico clínico y un diagnóstico etiológico. ¿Y por qué es importante dividir esto en dos partes? Porque el clínico va a ser el más importante. Como hemos mencionado durante la charla, el aislamiento de estos microorganismos es muy complicado, no se cuenta con recursos, no hay personal entrenado, incluso los costos pueden ser elevados, por lo que en la mayoría de las ocasiones vamos a tener un diagnóstico clínico. ¿Y cómo vamos a tener ese diagnóstico clínico? Dependiendo de unas pistas que se han venido documentando a lo largo de la historia desde que se empezaron a tratar estos microorganismos y están muy claras hoy en día. Entonces, lo primero va a ser la formación de un absceso. Como dijimos, el absceso no es exclusivo de los microorganismos anaerobios, sin embargo, siempre tenemos que considerar, por ejemplo, un absceso cerebral, un absceso, una colección retroperitoneal, una colección intraabdominal, van a ser causados por estos anaerobios. Siempre va a ser uno de los principales puntos a tener en cuenta a la hora de escoger el antibiótico. El segundo punto va a ser el olor. Como dijimos, esa formación de ácidos grasos volátiles va a generar un olor muy característico. Incluso en algunos libros de microbiología describen que este olor podría ser casi que diagnóstico. Sin embargo, tenemos un problema y es que solamente está presente entre un 30 y un 50% de las infecciones, ya que se ha dicho que son manifestaciones un poco más tardías, entonces usualmente cuando tenemos nuestros pacientes, las infecciones no están tan avanzadas y podemos no detectar este tipo de olor, pero si está el olor característico putrefacto, hay que sospechar anaerobios. La formación de gas, al igual que por ejemplo el absceso, esto no va a ser exclusivo de los microorganismos anaerobios, porque por ejemplo infecciones como E. coli, bacterias como E. coli o la Klebsiella incluso podrían formar gas, pero obviamente si tenemos un paciente con una infección, con un absceso en un sitio que usualmente tiene anaerobios y aparte tiene gas, tenemos enfisema subcutáneo, siempre vamos a sospechar que aquí hay un anaerobio. El sitio, como les dije, siempre que tengamos una infección en un sitio donde usualmente hay anaerobios, no podemos evitar o evadir el hecho de que ahí está colonizado y que lo más probable es que estos microorganismos están volviéndose patógenos, ya que estaban en un sitio estéril y probablemente en un sitio colonizado y probablemente pasaron a un sitio estéril. Entonces, infecciones, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, sobre todo perforación de víscera hueca, siempre vamos a cubrir anaerobios. El otro es el GRAM. Otra de las pistas clínicas, por ejemplo, en los pacientes que tenemos un GRAM, cultivamos una secreción, algún tipo de muestra y crecieron aerobios, pero por ejemplo nos crecieron unos aerobios GRAM negativos y en el GRAM teníamos unos bacilos GRAM positivos. Entonces ahí tenemos que asumir que probablemente habían anaerobios que no se pudieron cultivar por el medio que se utilizó y obviamente pues teniendo en cuenta el contexto y el lugar de la infección. Y finalmente, unos síndromes clínicos muy claros, como por ejemplo la colitis pseudomembranosa, el botulismo, el tétano, etcétera, que eso siempre nos va a indicar que hay infección por anaerobios, porque conocemos cuál es la etiología. Como sabemos, estos son muy poco frecuentes hoy en día. Y ya el diagnóstico etiológico, que va a ser un poco más complejo y usualmente en los medios de laboratorio, pues va a hacerse por cultivo. Pero a la hora de realizar el diagnóstico etiológico tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. Entonces, las consideraciones más importantes van a ser el tipo de muestra, porque si tomamos muestra de forma inadecuada podemos tener colonizadores que realmente no van a estar causando infección. Entonces lo que se recomienda es usualmente tomar muestra de sitios estériles como líquido cefalorraquídeo, sangre, líquido pleural, líquido peritoneal. Cuando esto no sea posible, por ejemplo en el lugar de abscesos, la idea es que se haga un aspirado con una aguja y que se limpie muy bien la superficie. En úlceras por presión, en pies diabéticos, en osteomielitis, que se haga un lavado exhaustivo previo y un desbridamiento para posteriormente tomar la muestra. Y en casos, por ejemplo, de infecciones de tracto respiratorio, usualmente los fibrobroncoscopios que tenemos, pues nos van a contaminar esa muestra con la flora oral. Entonces hay unos específicos que tienen doble lumen con tapones para evitar la contaminación como tal con la flora oral. Entonces la muestra va a ser fundamental. Segundo va a ser el transporte. El transporte es muy importante ya que si tenemos una manipulación inadecuada, pues se pueden morir las bacterias y no vamos a aislarlas en el cultivo. Entonces hay unos tubos de transporte anaerobios que tienen componentes como la lecitina que van a evitar los pequeñas concentraciones de oxígeno que van a entrar en los tubos, pues que generen una muerte de las bacterias y van a estar ocupados por gases como el nitrógeno o el hidrógeno.
Usualmente se deben procesar inmediatamente, menos de 24 horas, y si van a demorar un poco más, pues lo ideal es congelarlos. Y ya como tal, el cultivo, que usualmente se recomienda es primero hacer un gram, en el gram poder mirar los microorganismos y dependiendo de eso comparar con lo que se está aislando en el cultivo para ver que no se nos esté pasando nada. Y hay varias técnicas que se han utilizado, sobre todo como la jarra de anaerobios y la guantera de anaerobios. Estos son métodos que permiten la manipulación de dichos cultivos sin necesariamente permitir la entrada de oxígeno, por lo que es importante para que no se mueran las bacterias. Muchos de los estudios, pues como tal, recomiendan es utilizar el método con el que más se sienta como el laboratorio, que tenga más experiencia y que tenga más disponibilidad, verdad que el rendimiento es muy similar. Y tener en cuenta que hay errores muy frecuentes como la revisión como tal de las colonias 48, antes de 48 horas, el desechar los cultivos muy rápido, como sabemos son microorganismos de difícil crecimiento, entonces usualmente tardan más en crecer, y el no comparar con el GRAM porque podemos estar pasándonos por alto algunos microorganismos que no se aislaron. Finalmente, entonces la identificación, que va a depender de múltiples cosas, la exposición a estas colonias, por ejemplo, a sales biliares, a discos de canamicina, incluso, por ejemplo, en el caso de las de exotoxinas de Clostridium, las ponen a etanol o a calor a temperatura 80 grados y no hay destrucción, pues son sugestivas. Esos ya son métodos de laboratorio muy específicos, pero que nos permiten diferenciar cuáles son esas poblaciones bacterianas que estamos viendo. Y finalmente, las pruebas de susceptibilidad. Las pruebas de susceptibilidad generalmente en los laboratorios no se hacen de rutina, hay que pedirlas específicamente y hay que tener en cuenta que los métodos para realizar estas mismas no están tan estandarizados como las infecciones por aerobios. Entonces, si bien podemos tener unos números y unas concentraciones inhibitorias mínimas, la correlación clínica de susceptibilidad in vitro con in vivo no está tan clara. Sin embargo, uno podría solicitar y nos podrían reportar como tal los antibióticos que nos interesen para definir el tratamiento de nuestro paciente. Hay algunos estudios que han demostrado, aunque la relación in vitro in vivo no es tan clara, que pacientes que se tratan con antibióticos que son resistentes in vitro tienen peor desenlace, que es una conclusión muy lógica. Y ya finalmente tenemos otros métodos como la secuenciación por el 16-RNA y también tenemos otros métodos como la espectrometría de masa, que usualmente son muy veloces, también llamado MALDI-TOF, y nos permiten identificar adecuadamente cuáles son esos patógenos. Entonces, el mensaje grande aquí es que la mayoría va a ser diagnóstico por clínica, pero cuando sea posible vamos a realizar un diagnóstico etiológico y vamos a tener que solicitar específicamente las pruebas de susceptibilidad que usualmente se van a hacer por microdiscos o por el Epsilon test, incluso pues otras formas, pero que hay que pedirlas directamente al laboratorio si es que ellos tienen la disponibilidad para poder dirigir nuestra terapia. Y ya finalmente, entonces hablando un poco del tratamiento, en el tratamiento vamos a tener que tener en cuenta dos cosas muy grandes. Tratamiento del control del foco, porque como hemos mencionado, ya que se asocia mucho a abscesos, a tejidos necróticos, si no controlamos el inóculo y no controlamos el foco, inclusive por más que antibiótico de amplio espectro y que sea susceptible le pongamos, el paciente no va a mejorar. Entonces, en estos pacientes, drenar el absceso, sea infecciones de tejidos blandos necróticas, desbridar, para así lograr un adecuado control del foco. Obviamente, en el caso, por ejemplo, de infecciones como los Clostridium, que van a generar síndromes específicos, pues cada uno va a tener un tratamiento diferente, soporte, etcétera, pero en términos generales todos van a necesitar un control del foco. Y ya el otro que va a ser el tratamiento antimicrobiano. Y en el tratamiento antimicrobiano hay que tener en cuenta varias consideraciones. Primero, que usualmente va a ser empírico para el caso de los anaerobios. Entonces, en la mayoría de los escenarios clínicos no vamos a esperar a tener un antibiogramo para dirigir nuestra terapia. Y segundo, que la mayoría va a ser polimicrobiano. Entonces, como dijimos, el concepto de sinergia, siempre que vayamos a pensar en anaerobios, también vamos a pensar en aerobios. Y muchas veces el antibiótico va a estar dirigido específicamente al microorganismo aerobio, obviamente teniendo en cuenta que tenga cubrimiento para anaerobios. Entonces, siempre vamos a tratar de cubrir aerobios y nunca vamos a tratar de cubrir los anaerobios solamente. Y dentro del tratamiento antimicrobiano,
Entonces tenemos varios grupos. Tenemos un grupo que es completamente susceptible, que aquí tenemos el metronidazol, ese nitrimidazol, que usualmente tiene muy buen rendimiento, tiene adecuada biodisponibilidad. Sin embargo, tenemos un pero, y es que este no va a tener cubrimiento para Streptococcus, ni para Actinomyces, ni Israel, ni Viscosus. Vamos a tener los carbapenémicos, que van a ser un grupo de antibióticos de amplio espectro, que van a cubrir tanto infecciones aerobias como anaerobias. Y aquí tenemos un estudio que se realizó en la ciudad de Medellín por el grupo del doctor Juan Carlos Cataño, donde se tomaron muestras de aproximadamente 29 pacientes de diferentes partes y se aislaron como tal bacteroides fragilis, y se trataron de documentar cuál era la susceptibilidad que tenían estos microorganismos a este grupo de carbapenémicos. Y tuvieron unos hallazgos muy interesantes, sobre todo que la mayoría pues iba a tener una susceptibilidad mayor del 90%. Sin embargo, los más sensibles en este grupo iban a ser el imipenem y el ertapenem, probablemente porque su uso era menos frecuente que los otros carbapenémicos como el doripenem y el meropenem. Y en 5 de los aislamientos pues había una sensibilidad intermedia con un aumento del punto de corte de la MIC, mostrando que cada vez más estos microorganismos se están volviendo resistentes a este tipo de antibióticos de amplio espectro. Y tenemos los betalactámicos con inhibidor de betalactamasas. Sobre todo, entonces, esos antimicrobianos como el lunacin, la ampicilina sulbactam, el piperacillina tazobactam y la amoxicilina clavulanato. No todos los betalactámicos con inhibidor de betalactamasas van a tener cubrimiento para anaerobios, como por ejemplo el caso de la ceftazidimabivactam y el ceftolozano tazobactam, que no van a tener ningún tipo de cubrimiento anaerobio. Entonces, estos van a ser los tratamientos de entrada que vamos a escoger para infecciones por anaerobios. Obviamente vamos a tener en cuenta cuál es la infección para aerobios concomitante para escoger el mejor tratamiento de nuestro paciente. Tenemos otro grupo que tiene susceptibilidad variable, y son esos antimicrobianos que van a tener una susceptibilidad cambiante dependiendo de la institución, dependiendo de la localización geográfica, pero en general vamos a tener la clindamicina y una cefalosporina, que es el cefoxitin, que usualmente no tenemos disponible. Estos tienen una actividad mediana contra muchas bacterias. Sin embargo, la resistencia ha venido en aumento. Para muchos de los anaerobios se puede ser tan alta como un 60%, y en el cefoxitin tan alta como un 30%. Entonces, realmente, de forma empírica no se deberían utilizar. Y, por ejemplo, la guía de la IDSA ya para infección de tracto gastrointestinal o infección intraabdominal complicada no recomienda la clindamicina de forma empírica, precisamente por esto mismo, porque ha venido aumentando las tasas de resistencia. Y además, como no tiene cubrimiento, por ejemplo, para Clostridium difficile, pues puede desencadenar, es uno de los antibióticos más asociados con esta patología, la colitis pseudomembranosa. Los que tenemos de resistencia variable son que la mayoría van a ser resistentes, pero pueden tener algún grado de actividad. Entonces, por ejemplo, la vancomicina, usualmente uno no la va a utilizar para anaerobios, a excepción de infección por Clostridium, ya que la mayoría va a cubrir solo gram positivos. Las quinolonas, usualmente tampoco las utilizamos. La única que tiene un espectro aceptable va a ser la amoxifloxacina. Sin embargo, las tasas de resistencia también han venido en aumento y no se recomienda como primera opción al tratamiento anaerobios. Las cefalosporinas, que la mayoría no va a tener cubrimiento, y las penicilinas. Si bien hay algunas penicilinas que van a tener cubrimiento contra el Streptococcus y Clostridioides, realmente tampoco van a ser la primera opción, ya que hay mucha resistencia, sobre todo en el grupo del Bacteroides fragilis. Y tenemos un grupo, pues, que es las tetraciclinas y la tigenciclina, que la tigenciclina sí se ha encontrado con un adecuado grado de susceptibilidad para los bacteroides. Sin embargo, reportes clínicos han mostrado múltiples fallas en el tratamiento, entonces tampoco se va a considerar como primera opción. Y finalmente, tenemos las que definitivamente no son susceptibles y siempre van a ser resistentes, por lo cual nunca las debemos considerar, que van a ser los monobactámicos, como por ejemplo el Astreonam, el trimetoprim-sulfa-metoxazol, y los aminoglicosidos.
Estas antimicrobianos no tienen ningún tipo de cubrimiento contra anaerobios, por lo cual no se deberían utilizar de forma, nunca mejor dicho, ni de forma rutinaria ni con antibiogramo. Y ya para complementar, tenemos unos mecanismos de resistencia, que son los que se han descrito más frecuentemente. En los anaerobios, que van a ser principalmente el cambio del blanco, sobre todo pues los que van a tener betalactámicos, que van a alterar esas proteínas inhibidoras de penicilinas. El segundo va a ser el cambio de la permeabilidad por alteración de algunas bombas. Y el más importante, sobre todo en el grupo del bacteroides, van a ser las betalactamasas, que van a ser muy importantes y han asociado a genes como el CEFA y el CFX, en el caso pues de las cefalosporinasas y penicilinasas, por lo que estos microorganismos, aunque nunca lo habíamos tenido en cuenta, también pueden producir beta-lactamases y volverse resistentes a múltiples antibióticos. E incluso pues se han venido produciendo cepas que tienen carbapenemasa. Entonces esto era lo que les quería traer el día de hoy, simplemente una revisión muy superficial y general de las infecciones por anaerobios, mostrarles cuáles son esos puntos que debemos tener en cuenta a la hora de diagnosticarlos, saber cuál es la flora de cada lugar para pensar qué anaerobio es el que está comprometiendo dicho sitio y posteriormente saber cómo aislarlo en el caso de que se pueda y definir el tratamiento antimicrobiano óptimo para tener los mejores desenlaces para nuestro paciente. Espero que les haya sido de provecho y muchas gracias, que atento a sus preguntas. Bueno, aquí tenemos varias preguntas. La primera de ellas es qué papel tiene el debridamiento del tejido que está infectado. Y la segunda, ¿cuál es el papel del oxígeno hiperbárico en el tratamiento de estas infecciones? Muy bien, entonces obviamente el desbridamiento va a ser un componente fundamental, ya que primero, cuando hay tejido necrótico no va a haber perfusión, no va a llegar antibióticos, por ende no vamos a poder tratar como tal las infecciones. Y segundo, porque vamos a controlar el inóculo en esos sitios donde hay una amplia cantidad de necrosis, va a tener una concentración muy elevada de bacterias, por lo cual no va a ser posible tratarlo solo con el antibiograma, el antimicrobiano. Entonces siempre que se pueda hay que hacer desbridamiento y siempre hay que tratar de controlar ese foco de infección. Y la segunda pregunta, el oxígeno hiperbárico, entonces básicamente la teoría es que tenemos un medio que está completamente lleno de oxígeno y esto es lo que va a hacer es que va a matar esas bacterias, sobre todo para las infecciones que tienen exotoxinas. Sin embargo, como tal, la utilidad clínica ha sido muy cuestionada y realmente no va a ser nunca la primera opción. Pero la teoría es que como tiene una concentración tan amplia de oxígeno en el ambiente, pues la bacteria no va a poder proliferar, como por ejemplo en el caso de las aerotolerantes, y se va a volver más susceptible a que sea destruida por los antibióticos. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los principales sinergismos aerobio-anaerobio que se observan en la clínica? Y si este tipo de infecciones por anaerobios también se ven en los pacientes inmunosuprimidos como pacientes con SIDA, por ejemplo. Bueno, entonces, del principal sinergismo, eso va a depender del lugar de la infección. Entonces, por ejemplo, si tenemos una infección en tracto gastrointestinal, obviamente vamos a sospechar que vamos a tener un bacteroides sumado, por ejemplo, una E. coli, que va a ser uno de los principales patógenos intraabdominales. Entonces, eso va a ser variable dependiendo del sitio de infección. Y la otra pregunta era... Las infecciones. Bueno, entonces en los pacientes inmunosuprimidos sí podemos tener infecciones por anaerobios, sin embargo, como va a ser sobre todo en pacientes que tienen alteración de la inmunidad innata, por ejemplo, neutrófilos, pues la formación de abscesos puede estar comprometida. No necesariamente esto va a implicar que no vayan a haber infecciones por anaerobios, pero las manifestaciones pueden ser un poco diferentes. Sin embargo, sí pueden estar presentes. La última es que, a manera de coloquio, de conclusión, ¿tú consideras que los laboratorios de microbiología debieran implementar más la microbiología de anaerobios o crees que con la clínica sigue siendo suficiente? Entonces hay unas recomendaciones muy claras para definir
cuándo se debería hacer una prueba de susceptibilidad, que sería pues como tal el fin del aislamiento microbiológico. Realmente hay muchas infecciones que no tienen tanta trascendencia clínica porque son infecciones leves y usualmente pues van a tener una buena respuesta al tratamiento empírico, nosotros asumiendo cuál es la microbiota y cuál es el tratamiento, la susceptibilidad que va a tener este microorganismo. Sin embargo, en casos, por ejemplo, infecciones refractarias, infecciones en pacientes graves, en pacientes que probablemente pueden tener un curso clínico peor, un mal pronóstico, pues sí se deberían considerar. Por eso es que incluso todavía se sigue recomendando el uso de hemocultivos anaerobios en el caso, pues, por ejemplo, de la sepsis. Aunque no están disponibles, siempre se debería tratar de aislar en esos casos donde las infecciones pueden ser más graves, infecciones que van a tener un curso clínico malo para el paciente. Muy bien, entonces, como pueden ver, estamos hablando de una serie de infecciones que van a ser tan comunes dependiendo del sitio donde se esté originando la infección. Van a ser muy comunes en la boca, van a ser muy comunes en el tracto gastrointestinal y también curiosamente van a ser comunes en la piel dependiendo de la forma como se esté generando este tipo de infección. Por ejemplo, en el pie diabético, casi el 100% de las infecciones en pie diabético tienen compromiso por anaerobios debido a esto al daño de la microcirculación, debido a la isquemia, debido a la necrosis. Entonces, dependiendo del tipo de infección, vamos a determinar cuándo puede o no estar involucrado anaerobios. Y en estos casos es donde la microbiología de anaerobios, que tiene que ser implementada en las instituciones de salud hoy en día como una parte fundamental del diagnóstico microbiológico, debe cobrar una importancia mayor, puesto que si no conocemos esta microbiología, si no empezamos a aprender de esta microbiología anaerobia, pues vamos a estar ciegos de casi la mitad de las infecciones que pueden tener un paciente en un momento dado. De manera que la invitación a todos ustedes es que en este tipo de infecciones, en este tipo de presentaciones clínicas, fascitis necrosantes, pie diabético, infecciones intraabdominales, infecciones en cara, abscesos, tengan en cuenta siempre que la presencia de anaerobios es muy importante y que también es relevante empezar a cultivarlos, empezar a hacer pruebas de susceptibilidad, porque ya demostramos en nuestro medio que la resistencia de los anaerobios viene aumentando, que eso de pensar que los carbapenes van a solucionar todo frente a aerobios y anaerobios ya no es cierto. Hemos visto cómo Bacteroides fragilis, que es el principal bacteria anaerobia, ha aumentado su resistencia a este tipo de antimicrobianos, no solamente entonces frente a ampicilina sulbactam, ampiperacilina tazobactam, sino ya también frente a la última línea de defensa que son los carbapenems. De manera que la invitación es a que los pensemos, a que los cultivemos y a que hagamos conocer su patrón de susceptibilidad para hacer un adecuado abordaje de este tipo de infecciones en nuestro medio y para nuestros pacientes. Esto era lo que teníamos para contarles hoy. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden, esto es Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por asistir.